El conflicto entre Israel y Palestina tiene sus raíces en reclamaciones históricas y territoriales sobre la misma tierra. En un momento, hubo esperanza de una resolución pacífica, pero el asesinato de un hombre hizo que todos los esfuerzos fueran en vano. La noche del 4 de noviembre de 1995, casi 100.000 personas se reunieron en la Plaza de los Reyes de Israel en Tel Aviv para una manifestación por la paz. El primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, estaba dando un discurso apasionado y cantando la Canción de la Paz. Alrededor de las 9:20 de la noche, cuando su discurso concluyó, Rabin caminaba lentamente hacia su coche. En ese momento, un estudiante universitario llamado Yigal Amir surgió repentinamente de la multitud y le disparó, hiriéndolo gravemente. Uno de los proyectiles utilizados estaba prohibido internacionalmente debido a su capacidad de causar daños internos severos. Amir, de 25 años, era un ferviente extremista opuesto a las iniciativas de paz de Rabin. Entre los inmigrantes de esa época se encontraban figuras notables como David Ben-Gurión, el padre fundador de Israel, y Golda Meir, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Israel. En 1881, una ola de pogromos antijudíos arrasó Rusia, desencadenando la primera gran ola de inmigración judía, conocida como el movimiento Amantes de Sión. Entre 1903 y 1905, otra serie de pogromos sostenidos estalló, provocando una segunda ola de inmigración judía. Influenciados por el creciente pensamiento socialista, muchos de estos inmigrantes estaban imbuidos de fuertes sentimientos idealistas, lo que llevó a la formación del Partido Socialista Mapai, precursor del actual Partido Laborista. Ben-Gurión, Meir y el asesinado Rabin fueron todos miembros de este partido. El padre de Rabin, Rubitsov, huyó de su tierra natal durante los pogromos de 1905. Primero buscó refugio en Huye, Estados Unidos, donde vivió más de una década ganándose la vida vendiendo periódicos y trabajando como sastre. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, la comunidad judía en Huye formó una legión y estableció una estación de reclutamiento para unirse al ejército británico y luchar en Palestina. Rubitsov se alistó sin dudarlo. Al principio, no pasó el examen físico, pero no se desanimó. Cambió su apellido a Rabin, volvió a intentarlo y esta vez fue aceptado. El oficial que aprobó su alistamiento fue el renombrado Ben-Gurión. Durante la Primera Guerra Mundial, Palestina aún formaba parte del Imperio Otomano, que se había aliado con las potencias centrales contra los británicos. A medida que la guerra avanzaba desfavorablemente para los otomanos, la mayoría turca intensificó la persecución de minorías, incluidos árabes y judíos. Los británicos, expertos en aprovechar divisiones, prometieron tanto a árabes como a judíos que, si ayudaban a derrotar a los otomanos, se les otorgarían tierras para establecer sus propios estados. A los árabes les prometieron apoyar a la familia hachemita, liderada por el emir Hussein, en la creación de un reino hachemita en Palestina. Gran Bretaña se había comprometido en 1917 a crear un hogar nacional judío, en lo que se conoció como la Declaración de Balfour, utilizando su mandato respaldado internacionalmente. Esta contradicción en las promesas británicas exacerbó el conflicto entre los dos grupos, preparando el terreno para una prolongada agitación en el Medio Oriente. Después de la guerra, los británicos intentaron cumplir ambas promesas, desempeñando un papel dual en la región. Por un lado, fomentaron la inmigración judía a Palestina, aumentando significativamente la población judía y ayudando en el establecimiento de un protogobierno judío. Simultáneamente, dividieron una parte de Palestina para crear el Emirato de Transjordania, entregándoselo al emir Abdullah de la familia hachemita. Además, nombraron a su hermano Faisal como rey de Irak. Esta estrategia dual aumentó las tensiones. Los nacionalistas árabes radicales, impulsados por un fervor religioso, se opusieron vehementemente a la inmigración judía y exigieron la anulación de la Declaración Balfour. Estos grupos recurrieron a la violencia, atacando continuamente los asentamientos judíos. Los británicos se encontraron en una posición complicada y finalmente tuvieron que detener la inmigración judía. Preocupados por los extremistas árabes que amenazaban su control y el peligro inminente de una guerra con Alemania, los británicos comenzaron a inclinarse cada vez más hacia los árabes para apaciguarlos. Atrapados en esta situación compleja, los británicos a veces apoyaban secretamente a la Haganah para repeler los ataques árabes, mientras que en otras ocasiones emitían el Libro Blanco de 1939. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo en Alemania alcanzó su punto máximo.
A pesar de considerar a los británicos como poco fiables y deshonestos, los judíos los veían como un mal menor en comparación con los nazis. Por eso, las fuerzas militares judías en Palestina lucharon voluntariamente por los británicos. Sin embargo, los británicos a menudo no apreciaban su lealtad, limitando repetidamente su acceso a armas y rechazando barcos que transportaban refugiados judíos que huían de Europa. El 5 de junio de 1967, todos los líderes militares y políticos de Israel se reunieron en el cuartel general de la Fuerza Aérea, observando ansiosamente el reloj. A las 7:45 de la mañana, el comandante de la Fuerza Aérea, Moti Od, dio la orden, y la primera oleada de 40 jets de Mistere despegó hacia la península del Sinaí. Para las 10:35 de la mañana, Israel había lanzado 17 oleadas de EG, atacando 10 ubicaciones alrededor de El Cairo, el Canal de Suez y la región del Sinaí. Los cielos se llenaron del ensordecedor rugido de los y las explosiones. Durante el masivo asalto aéreo, el jefe de Estado Mayor israelí, Yitzhak Rabin, temió brevemente que usar casi todos los aviones de Israel pudiera dejar al país vulnerable a ataques. Sin embargo, sus temores resultaron infundados. Para las 11 de la mañana, los informes confirmaron que la resistencia de Egipto era mínima, con 3/4 partes de su fuerza aérea diezmada. Mientras tanto, el vicepresidente de Egipto y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Abdul Amir, el comandante de la Fuerza Aérea, Sidi Mahmoud, y varios oficiales superiores viajaban en avión. El repentino ataque aéreo obligó a su avión a aterrizar en el aeropuerto internacional de El Cairo tras 1 hora y media de bombardeo. Una vez en tierra, los oficiales tomaron taxis apresuradamente de regreso al cuartel general del Comando Supremo, pero para entonces, el ataque aéreo israelí ya había concluido en gran medida. De los 340 aviones de Egipto, 304 fueron destruidos, y los restantes no podían despegar debido a las pistas de aterrizaje dañadas. Tras la aplastante derrota de Egipto, Jordania, Siria e Irak, que tenían pactos de defensa mutua con Egipto, lanzaron conjuntamente ataques aéreos sobre ciudades clave de Israel. Sin embargo, Rabin no se dejó intimidar y ordenó a los aviones israelíes despegar nuevamente, listos para contraatacar. Las fuerzas israelíes, llenas de determinación, infligieron grandes pérdidas a sus oponentes, obligándolos a firmar acuerdos de alto el fuego. En las guerras árabe-israelíes, la mayor preocupación para ambos bandos no era el otro, sino la posible intervención de las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Israel previno cualquier interferencia lanzando una blitzkrieg casi perfecta, derrotando a sus oponentes en solo 6 días durante la Guerra de los 6 días. Para Rabin, este fue su logro militar más glorioso. Mientras se encontraba en la sala de operaciones, recibiendo un informe de victoria tras otro, sentía tanto emoción como inquietud. Como descendiente de judíos, comprendía profundamente el dolor de perder la patria. La situación actual de los palestinos refleja la de los judíos en el pasado, ya que ambos grupos se consideran descendientes de pueblos antiguos que habitaron la región. La Tercera Guerra Árabe-Israelí comenzó debido al bloqueo egipcio del Estrecho de Tirán, una ruta marítima crucial para Israel, vital para el transporte de casi todos sus suministros militares. Ante el bloqueo, Israel no tuvo más remedio que ir a la guerra. Las décadas posteriores a 1948 presenciaron varias guerras entre Israel y sus vecinos árabes, 1956, 1967, 1973, así como un conflicto continuo entre Israel y los palestinos. Ambas partes han sufrido bajas y pérdidas, con victorias y derrotas de ambos lados, pero el resultado general ha sido la pérdida gradual de tierras palestinas y la expansión del territorio israelí. Los combates culminaron en 1967 con la Guerra de los 6 días. En solo 6 días, Egipto perdió la península del Sinaí y la Franja de Gaza, Siria perdió los altos del Golán y Jordania perdió Cisjordania y Jerusalén Este. El territorio de Israel se expandió hasta cuadruplicar su tamaño previo a la guerra. Crecer en una nación sin patria dejó una profunda marca en Rabin, quien fue profundamente afectado por la agitación y el conflicto que su pueblo había soportado. Esto incluía una desconfianza arraigada, inestabilidad política e influencias externas. Sus padres dedicaron sus vidas a establecer un Estado judío, y su compromiso con el movimiento sionista influyó enormemente en Rabin. Desde joven, aspiraba a tomar las armas y luchar contra los árabes, impulsado por la constante lucha nacional árabe en Palestina.
En la escuela secundaria, Rabin asistió a una escuela agrícola, donde se destacó académicamente, subrayando la importancia de la agricultura en la economía de Palestina. Tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, pero con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo y los judíos enfrentando un peligro extremo, decidió unirse al ejército para proteger a su pueblo. Rabin comenzó su carrera militar en la Brigada Juvenil antes de convertirse en un soldado formal en la Haganah. Ascendió de líder de pelotón a coronel, comandante de brigada y comandante regional, subiendo constantemente en los rangos. Participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y Segunda Guerras Árabe-Israelíes, y comandó personalmente la Guerra de los 6 días. Rabin había combatido contra los nazis, había sido encarcelado por los británicos y había luchado contra los árabes. Durante la Primera Guerra Árabe-Israelí, las fuerzas israelíes estaban inicialmente en desventaja en cuanto a armamento y número, sin poder mantener su posición. Muchos judíos en la ciudad vieja de Jerusalén, incluidos algunos rabinos, tuvieron que rendirse ante las fuerzas jordanas. Al enterarse de la rendición, Rabin comentó, cobarde sin espina dorsal. La postura del joven Rabin hacia los árabes era de absoluta intransigencia y sin concesiones. En junio de 1963, David Ben-Gurión, el padre fundador y primer ministro de Israel, anunció inesperadamente su renuncia, sorprendiendo a todo el escenario político israelí. Poco después, este respetado anciano llamó a Rabin a su casa y, con un tono paternal, le dijo, Yitzhak, me caes muy bien, igual que le caías a tu madre Rosa cuando eras niño. Al escuchar esto, Rabin se emocionó hasta las lágrimas. Recordó cómo Ben-Gurión había hecho una excepción para su padre, quien no había pasado la prueba física, permitiéndole unirse al ejército. Rabin comprendió que este anciano estaba a punto de hacer una excepción para él también. En ese momento, Rabin aún no había comandado la Guerra de los 6 días, lo que demuestra la previsión de Ben-Gurión. Como era de esperarse, Ben-Gurión prometió a Rabin que, antes de su retiro, el nuevo primer ministro lo nombraría jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. El 1 de enero de 1964, Rabin asumió el cargo sin mucha oposición, alcanzando la cima de su carrera militar. Cuando las guerras frontales a gran escala se mostraron ineficaces, los palestinos optaron por el hostigamiento continuo en las fronteras y los ataques terroristas. Incluso antes de la Guerra de los 6 días, las naciones árabes e Israel ya habían tenido numerosos conflictos menores por los recursos hídricos del río Jordán, saboteando instalaciones. La recién creada Organización para la Liberación de Palestina, OLP, fundada en 1964, asumió esta causa. Bajo el liderazgo de Yasser Arafat, la organización ganó poder militar y político. Nacido en Jerusalén, Arafat estudió ingeniería civil en la Universidad de El Cairo. A finales de la década de 1950, mientras organizaba la OLP y su ala militante, Fatah, sus objetivos eran claros: expulsar a los judíos y establecer un Estado palestino. Los palestinos estaban desorganizados y necesitaban urgentemente una estructura de liderazgo unificada. Sin embargo, carecían de líderes capacitados y enfrentaban serios problemas de financiamiento. Yasser Arafat tomó la iniciativa, utilizando su formación en ingeniería civil para recaudar 20.000 libras a través de una empresa constructora como financiamiento inicial. Posteriormente, exigió que cualquier persona que quisiera hacer negocios donara parte de sus ganancias a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, al momento de firmar el contrato. En febrero de 1969, Arafat fue elegido presidente del Comité Ejecutivo de la OLP, convirtiéndose en el líder político y militar clave para los palestinos. Tras la Guerra de los 6 días, los países árabes quedaron profundamente intimidados. A pesar de su animosidad hacia Israel, no estaban dispuestos a involucrarse en otro conflicto a gran escala. Como resultado, ninguno de ellos quería albergar a la violenta Fatah, dejándola sin una base estable. El rey Hussein de Jordania, a regañadientes, les permitió operar dentro de sus fronteras. Esta guerra repentina destrozó la ilusión de Israel de una coexistencia pacífica y desmintió de la noche a la mañana el mito de la invencibilidad de su ejército. ¿Cómo lograron los estados árabes, previamente divididos, unirse y lanzar un ataque sorpresa contra Israel? La clave está en el presidente egipcio Anwar Sadat, sucesor de Nasser. Nacido en 1918, Sadat era mayor que Rabin y Arafat y un maestro de la diplomacia.
Al inicio del conflicto, Sadat utilizó astutamente el petróleo para atraer y adormecer a los Estados Unidos, mientras continuaba en silencio con las políticas prosoviéticas de su predecesor para acumular apoyo. A pesar de su temor a Israel, muchos en el mundo árabe aún albergaban el deseo de vengar la humillación sufrida en la Guerra de los 6 días. Sadat evaluó con precisión este sentimiento y logró unir a Siria y Palestina. Estratégicamente, imitó las tácticas de Blitzkrieg de Israel durante la Guerra de los 6 días, lanzando un ataque sorpresa para tomar desprevenido al ejército israelí antes de que Estados Unidos pudiera intervenir. La guerra se prolongó hasta el 14 de octubre, cuando Estados Unidos comenzó a ayudar al ejército israelí, permitiendo a Israel cambiar el curso y recuperar los altos del Golán. 10 días después, Egipto, Siria e Israel declararon un alto el fuego, poniendo fin a la guerra. Al final, aunque los estados árabes no obtuvieron mucho, Israel sufrió sus mayores pérdidas desde su fundación, 103 aviones, 1.240 tanques y vehículos blindados, y una pérdida económica de 2.500 millones de dólares. Esta guerra demostró que para los judíos que vivían en el corazón árabe, el sueño de una vida pacífica era una mera fantasía. Además, ambas partes comprendieron que erradicar o someter a la otra mediante la guerra era imposible. Otro resultado inesperado de esta guerra fue el cambio dramático en las elecciones de finales de 1973 en Israel. El Partido Laborista, que había estado en el poder durante 25 años, vio desplomarse su prestigio, mientras que el Partido Radical de Derecha Likud, liderado por Urnik, ganó 13 escaños. Golda Meir, líder del Partido Laborista y entonces primera ministra, conocida como la Dama de Hierro, vio cómo su reputación colapsaba bajo la implacable crítica de los medios y del público. Este giro inesperado permitió que Yitzhak Rabin, previamente inactivo y sin esperanza, se convirtiera en primer ministro de Israel. La guerra de Yom Kippur no solo elevó a Rabin a esta posición, sino que también suavizó su corazón, antes endurecido. El 29 de agosto de 1974, un helicóptero militar jordano aterrizó en el aeropuerto de Atarot, en las afueras de Jerusalén. Bajo el amparo de la noche, varios pasajeros desembarcaron y abordaron un helicóptero militar israelí. Entre estos importantes pasajeros se encontraban el rey Hussein de Jordania, el primer ministro Rifai y un asesor militar. Esta visita sin precedentes marcó la primera interacción cercana entre dos mundos históricamente adversarios. Durante la crisis jordana, Israel intervino para salvar el régimen del rey Hussein, una acción crucial para facilitar esta visita. Un grupo de altos funcionarios israelíes, incluidos el primer ministro Rabin, el ministro de Defensa Pérez y el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores Yigal Allon, esperaban respetuosamente. El tema principal de las conversaciones fue Cisjordania. Jordania afirmó su propiedad sobre la tierra y exigió la retirada de las fuerzas israelíes, dejando únicamente al ejército jordano. Esta propuesta se denominó el Acuerdo de Desenganche. Rabin consideró este acuerdo inaceptable y se negó a firmarlo, ya que hacerlo pondría en peligro su posición. Cisjordania estaba habitada por jordanos, judíos y palestinos, y cada grupo creía tener derechos legítimos sobre la tierra. Retirar las fuerzas israelíes significaría perder el control militar del área, y los palestinos apátridas podrían ser expulsados por el ejército jordano, un resultado inaceptable para la OLP de Arafat. Rabin y Hussein discutieron un plan de confederación, que proponía posponer temporalmente la disputa territorial y permitir que los palestinos tuvieran pasaportes jordanos y participaran en la vida política. Sin embargo, las diferencias eran demasiado significativas y no se llegó a ningún acuerdo. A pesar de la frustración de Hussein, esta interacción demostró que grupos con creencias y enemistades profundamente arraigadas podían entablar negociaciones diplomáticas pacíficas en lugar de recurrir a la violencia. Posteriormente, Egipto e Israel abordaron la disputa territorial de la península del Sinaí mediante negociaciones y concesiones mutuas en la mesa de diálogo. En noviembre de 1977, el presidente egipcio Sadat, una figura clave en el mundo árabe e iniciador de la guerra de Yom Kippur, visitó Israel, causando conmoción global. Declaró su intención de desmantelar el muro de odio, que había separado a árabes e israelíes durante 30 años. Durante este delicado proceso, Rabin se esforzaba por satisfacer las demandas territoriales de los árabes. Aunque la idea de intercambiar tierras ocupadas por paz resultaba atractiva, era en gran medida irrealista. La razón era clara, la mayoría de la opinión pública israelí y los partidos de derecha nunca lo aceptarían.
Cualquiera que firmara un acuerdo así sería visto como un traidor y un cobarde, vendiendo el país. Las tierras ganadas a través de la guerra solo podían perderse mediante la guerra. Sin embargo, Rabin también comprendía que Israel necesitaba hacer algunas concesiones. Confiar únicamente en el poder militar y en el apoyo de Estados Unidos no permitiría vivir en paz en el corazón del mundo árabe. Después de la guerra de Yom Kippur, sintió cada vez más que las soluciones militares no funcionarían. Esta fue la pequeña grieta en su corazón, antes rígido, mientras hacía la transición de soldado a político. Podía pensar así, pero no se atrevía a decirlo, y mucho menos a actuar en consecuencia. En abril de 1977, Rabin se vio obligado a dimitir como primer ministro debido a los constantes ataques de la oposición tras descubrirse que su esposa poseía ilegalmente 2 cuentas bancarias en Estados Unidos. Posteriormente, la escena política israelí fue dominada por el partido Likud, de derecha más radical, y el Partido Laborista nunca recuperó su posición dominante. En 1982, después de un intento de asesinato a uno de sus diplomáticos por parte de palestinos, el gobierno israelí decidió intervenir en la guerra civil libanesa, lo que llevó a la Guerra del Líbano de 1982. El Líbano, el único país árabe vecino de Israel que no tiene el Islam como religión estatal, cuenta con un 49% de su población practicando el cristianismo, y ellos ostentan el poder político. En contraste, la población musulmana, que representa el 51%, parece más débil. En 1969, la OLP, Sin Hogar, trasladó su sede allí, exacerbando las tensiones religiosas y étnicas en Líbano y conduciendo eventualmente a una brutal guerra civil. Siria envió tropas para apoyar a los musulmanes, mientras que Israel envió tropas para apoyar a los cristianos, lo que escaló hasta la Quinta Guerra Árabe-Israelí. En este conflicto, Israel desplegó una fuerza de hasta 120.000 soldados, utilizando el armamento más avanzado visto en cualquier guerra anterior en el Medio Oriente. El conflicto duró 87 días y, bajo el intenso bombardeo, muchas personas fueron desplazadas. En la noche del 18 de septiembre de 1982, milicianos cristianos libaneses entraron en los campos de refugiados de Sabra y Satila en Beirut, resultando en una masacre de palestinos desarmados. Cuando se retiraron, los campamentos quedaron en caos, con cientos, si no miles, de civiles muertos. Esta tragedia ocurrió a pesar de un rayo de esperanza para la paz con los acuerdos de Oslo. La figura clave para entender este evento es Shin O'Heg, quien inició su carrera como un oficial poco destacado en el ejército israelí. En la década de 1970, Rabin promovió a Sharon a asesor de seguridad nacional con el objetivo de contrarrestar a su rival Pérez. Sin embargo, Sharon se sintió marginado por Pérez y, frustrado, renunció y se unió al partido Likud. Cuando el Likud de Abiy llegó al poder, Sharon fue nombrado ministro de Defensa, destacándose por su naturaleza agresiva y combativa. Tanto Sharon como Rabin estaban profundamente insatisfechos con la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, cuyo estatuto nacional pedía la eliminación del sionismo en Palestina. En consecuencia, ambos hombres despreciaban a Arafat y apoyaban una política de mano dura. La invasión israelí del Líbano en 1982, liderada por Sharon, no benefició a Israel como lo habían hecho conflictos anteriores. Antes, los medios de comunicación se centraban en las acciones de la OLP, pero esta vez, las acciones deliberadas de la milicia apoyada por Israel fueron transmitidas en todo el mundo, causando indignación. Esto resultó en una pérdida significativa de apoyo público para el partido Likud, que tuvo que gobernar en coalición con el Partido Laborista durante un tiempo considerable. Begin renunció como primer ministro, siendo reemplazado por Samir, otra figura de línea dura del Likud. Sharon también renunció como ministro de Defensa, y Rabin del Partido Laborista asumió el cargo. En diciembre de 1987 comenzó la Intifada, un levantamiento palestino contra el gobierno israelí en la ribera occidental y Gaza. Esa tarde, muchos palestinos se unieron a una procesión fúnebre por los que habían sido asesinados. Al día siguiente, grandes manifestaciones derivaron en disturbios generalizados. Como ministro de Defensa en ese momento, Rabin tenía la responsabilidad de manejar la situación. Tras consultar con sus subordinados, decidió implementar nuevamente la política del puño de hierro, que permitía al ejército israelí disparar contra civiles. Como resultado, la reputación internacional de Israel continuó deteriorándose, perdiendo el último vestigio de simpatía de la comunidad global. Jordania y Egipto, que inicialmente mostraban inclinaciones a acercarse a Israel,
retiraron sus intenciones de mejorar las relaciones. Mientras tanto, la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, antes rechazada por el mundo árabe, consiguió el apoyo de la Liga Árabe. En esa cumbre, también se aprobó una resolución para la creación de un Estado palestino con Jerusalén como su capital. En diciembre de 1988, Arafat hizo un movimiento estratégico al anunciar que aceptaba las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, reconociendo la legitimidad de Israel y renunciando al terrorismo. Esto subrayó aún más el fracaso de la política de puño de hierro de Rabin. Continuar con un enfoque tan duro ponía en riesgo la pérdida de apoyo tanto internacional como doméstico. Bajo la presión internacional, el presidente de Estados Unidos, H.W. Bush, anunció que Israel y Palestina debían entablar un diálogo. En este punto, el Partido Laborista, representado por Pérez y Rabin, se dio cuenta de que una postura conciliadora era más favorable. Así, hicieron eco del llamado de Estados Unidos a la paz y la coexistencia. Solo el obstinado líder del Likud, Samir, persistió en su postura intransigente. Consecuentemente, al igual que Rabin antes que él, Samir fue destituido mediante un voto de no confianza en el Parlamento. Aunque el Partido Laborista inicialmente no logró formar un gobierno, el breve regreso al poder de Samir dejó en claro que una postura dura ya no era sostenible. En 1991, estalló la Guerra del Golfo cuando Irak invadió Kuwait. Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, intentó presentar el conflicto como un enfrentamiento árabe-israelí, pero fue derrotado contundentemente por las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos. Curiosamente, la actitud contenida de Israel durante esta guerra resultó en significativas ganancias económicas y políticas. El gobierno de Estados Unidos incluso prometió 10.000 millones de pesos en compensación, y las naciones europeas comenzaron a ver a Israel con mejores ojos. Samir finalmente entendió el concepto de ganar sin luchar. El conflicto lleno de misiles también enseñó a los israelíes que la estrategia tradicional de ocupar tierras para obtener profundidad de seguridad había perdido gran parte de su efectividad. La forma más confiable de lograr una vida pacífica era coexistir con las naciones árabes. En 1991, OHW facilitó una conferencia en Madrid, España, que involucró a Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia, Egipto, Siria, Líbano, Israel y los palestinos. Esta conferencia marcó el fin de 42 años de hostilidad árabe-israelí y el comienzo de las conversaciones de paz. Al año siguiente, Israel celebró elecciones y el ahora moderado Partido Laborista recuperó el poder. Rabin volvió a sus roles como líder del Partido Laborista y primer ministro. Sabía que su regreso al poder se debía a su postura orientada hacia la paz. Al asumir el cargo, Rabin dejó atrás su imagen de líder militar inflexible. Decidió retirar las fuerzas israelíes de las áreas densamente pobladas en Cisjordania y Gaza, y desplegó policías para prevenir asentamientos judíos espontáneos. Incluso desalojó a aquellos que se habían apoderado de casas en Jerusalén Este. A mediados de septiembre de 1993, en Washington, D.C., con Clinton entre ellos, Rabin y Arafat se dieron la mano. Rabin, emocionado, declaró: «Hoy debemos gritar con fuerza que ya se ha derramado suficiente sangre y lágrimas, basta ya». A pesar de cualquier motivación subyacente, la postura a favor de la paz fue un movimiento positivo. En 1993, los acuerdos de Oslo se establecieron como el marco para el futuro de las relaciones palestino-israelíes. El núcleo de estos acuerdos consistía en que Israel cediera gradualmente el control de los territorios palestinos a cambio de paz. Arafat, Rabin y Koudli se dieron la mano para una foto. Sin embargo, nadie anticipó que este periodo de paz sería tan breve y frágil. Cuando la paz terminó, no hubo sonrisas, sino continuas dificultades. Durante el primer conflicto en Oriente Medio, el jeque Yassin tenía solo 10 años. Después del conflicto, su ciudad natal en el sur de Gaza fue destruida y su familia se convirtió en refugiada. A los 14 años, Yassin quedó paralizado del cuello para abajo tras un accidente de fútbol y pasó el resto de su vida en una silla de ruedas. En 1987, durante el levantamiento palestino en Gaza, Yassin se convirtió en uno de los participantes más activos. En medio del caos de las protestas, levantó una bandera con el nombre Hamas, la organización que fundó para atacar a soldados israelíes y colaboradores palestinos. Hamas pronto reemplazó a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP,
como el principal grupo que luchaba contra Israel, rechazando los acuerdos de paz y recurriendo a medidas extremas. El 22 de marzo de 2004, mientras el jeque Yassin salía de una mezquita con varios compañeros, un ataque de helicóptero israelí acabó con su vida. Ariel Sharon, conocido por su postura beligerante, fue relegado a supervisar proyectos comerciales y de construcción. Durante este periodo, otra figura de extrema derecha, Architect Keyekriov, también cayó en desgracia. Pasó un tiempo en Estados Unidos y en las Naciones Unidas como representante de Israel antes de servir como viceministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro en el gobierno de Samir. El 4 de noviembre de 1995, Rabin fue asesinado por un radical judío tras una manifestación pacifista en Tel Aviv. Al año siguiente, Israel enfrentó una serie de ataques terroristas, siendo el más impactante en marzo, cuando un atentado suicida de Hamas mató a 32 civiles israelíes, conmocionando a la nación. Ese mismo año hubo elecciones en Israel. Benjamin Netanyahu, de 46 años, candidato del partido de derecha Likud, derrotó al candidato del partido de izquierda laborista, Yair, convirtiéndose en primer ministro. Este hecho marcó el resurgimiento de la derecha en Israel. Sharon, quien había estado desalentado, volvió a destacar, sirviendo como ministro de Relaciones Exteriores en 1998 y convirtiéndose en el presidente del partido Likud en 1999. En septiembre de 2000, ingresó de manera provocativa en el Monte del Templo, desencadenando uno de los enfrentamientos más sangrientos entre israelíes y palestinos. Sharon fue elegido primer ministro en 2001 y reelegido en 2003. Bajo su liderazgo, Israel se desplazó significativamente hacia la derecha hasta que sufrió un derrame cerebral en 2006, poniendo fin a su carrera política. En 1996, Netanyahu hizo un regreso notable, recuperando la presidencia del partido Likud y siendo elegido primer ministro. Desde entonces, ha sido reelegido en 2013, 2019 y 2020, a pesar de enfrentar acusaciones de corrupción, y continúa en el cargo. El rápido giro de Israel hacia la derecha parece irreversible, haciendo que el breve periodo de negociaciones de paz durante la era de Rabin parezca un sueño efímero. Al reflexionar sobre la firma de los acuerdos de Oslo en 1993, el Premio Nobel de la Paz otorgado a Rabin, Arafat y Pérez en 1994, y las posteriores negociaciones de paz, se hace evidente que estos esfuerzos no lograron resolver las disputas territoriales fundamentales. Al examinar más de cerca, esos años de negociaciones de paz, aunque aparentemente prometedores, no lograron resolver, y quizás nunca podrían haber resuelto, las disputas territoriales fundamentales. Bajo la superficie, las corrientes oscuras de asesinatos mutuos y odio entre ambos bandos nunca cesaron. El 6 de octubre de 1981, durante un gran desfile militar en El Cairo, un grupo terrorista disfrazado de soldados abrió fuego contra la tribuna de honor con subfusiles. En el ataque, fue asesinado el presidente egipcio Anwar Sadat, quien había extendido una rama de olivo a Israel y firmado los acuerdos de Camp David, ganando un premio Nobel de la Paz. En 2004, el mismo año en que Sheikh Yassin fue asesinado por Israel, falleció Yasser Arafat, quien había abogado incansablemente por las negociaciones de paz. Años después, surgieron sospechas de que este idealista anciano pudo haber muerto envenenado, y se señaló a la agencia de inteligencia israelí Mossad como la posible responsable. Esto supuso una interrupción brusca de cualquier esperanza de paz entre israelíes y palestinos. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando más contenido. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando más contenido. Muchas gracias.